Lo voy a introducir ya a José Eduardo Abadi. Hola José, ¿cómo estás? Querido Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Buenas noches, doctora Gentile, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Iba a preguntarle algo a la doctora Gentili, pero se lo voy a preguntar después de la primera pregunta a vos, ¿no? Porque junto con los científicos, eh, contame, después de esta toda explicación, este mundo de dudas que hoy vive la Argentina, contame vos cómo lo estás Sí. viviendo y además vos que estás en contacto con la gente, siempre hablamos con José Eduardo porque la consulta psicológica se ha disparado durante toda esta cuarentena y pandemia acá y en la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ves vos? ¿Qué es lo que estás recibiendo? Bueno, con respecto a la duda que vos haces referencia en torno a la vacuna y que creo que fue tan didáctica la doctora Gentile al respecto, naturalmente tenemos distintos tipos de dudas los seres humanos. Hay dudas que son muy útiles, hay dudas que tienen que ver con la pregunta, hay dudas que tienen que ver con la indagación, la investigación, la exploración. Eso son dudas que las vamos a aplaudir porque tienen que ver con alcanzar una mayor objetividad, una mayor autonomía, etcétera. Son dudas que tienen que ver con un pensamiento útil. Hay otras dudas que tienen referencia con algo de lo que vos hablabas recién, Nelson, que tiene que ver con el desconcierto, la confusión, la contradicción entre determinadas informaciones, la sensación que queda entonces es de ansiedad, porque cuando la duda no es el patrimonio de una determinada investigación, sino el resultado de dobles mensajes, de contradicciones, de divisiones, como también dijiste muy bien en tu editorial, que fue un editorial interesante, muy inteligente y valiente. Lo que se produce allí es ansiedad, angustia, una sensación de debilidad, de desamparo. Entonces, una búsqueda muy importante de, por favor, una respuesta que calme mi angustia y que me dé la tranquilidad que estoy buscando. Y a veces, cuando la búsqueda de esa tranquilidad no está sostenida por un espíritu que está en equilibrio, son realmente búsquedas que no terminan muchas veces dando el resultado que uno espera, ¿no? ¿Te ha sorprendido esto que ha pasado? Precisa, está muy bien como definiste. ¿Te ha sorprendido que desde la información, tanto gubernamental como también de los organismos científicos de Rusia, se haya generado esta segunda duda que vos marcás también y definís que tiene que ver con el desconcierto? Claro, yo creo que a veces el apuro, y cuando no digo el apuro, casi la urgencia de aquello que necesita un timing adecuado, tiene lugar, estamos ya no siendo los que conducen la información y los que brindan la estructura suficientemente sólida para recibir a los que necesitan, sino que entramos nosotros mismos a un cuadro de ansiedad, de confusión y de casi como contentar. Se pone aquel que está informando ansioso para contentar la ansiedad de los otros con una urgencia que no respeta la suficiente calma que necesita y verificación que necesita la información. Doctora Gentile, qué importante esto que dice José, porque usted lo debe estar viviendo con la gente que la va a Totalmente. consultar por la vacuna, Sí, ¿no? yo creo que es verdad que todos queremos las vacunas y todos queremos y vivimos la urgencia, pero creo que el mensaje tiene que ser claro, porque con un mensaje comunicacional claro la gente confía. Es mucho mejor decir, bueno, va a llegar en tal momento, ahora hay una dificultad o estamos esperando esto, porque bueno, estamos en una pandemia, todos quisiéramos tener todo, pero evidentemente hay etapas, hay investigación, hay formas de trabajo y la seguridad y la eficacia obviamente no se sacrificaron en estas investigaciones. Se fue muy cuidadoso, todos sabemos, y la OMS lo marcó, y las autoridades regulatorias, y el ANMAT incluido, gente técnicamente impecable que sabe perfectamente que la seguridad y la eficacia es clave y eso hay que defenderlo. Por eso el mensaje tiene que ser claro con los tiempos adecuados porque todos podemos esperar a que se vayan dando las cosas. Yo creo que eso da confianza y ayuda a caminar porque la vacuna no es mágica tampoco, ¿eh? Digamos, no es que empiece en enero, en febrero o en marzo, no va a disminuir drásticamente la transmisión. Lo que vamos a lograr primero es proteger quizás al que más lo necesita, al que tiene más riesgo. En eso uno apunta. Pero uno tiene que tener por lo menos 2/3 de los vacunados, 2/3 todo lo que es la población vacunada en cada país y en el mundo.
Por eso que hay que seguir con distanciamiento, con barbijos, con todo lo que sabemos. No es que empezamos el 2 de enero o el 10 o el 15, se terminó el barbijo, se terminó el distanciamiento. Todo debe continuar. Entonces, ¿cómo sostener todo eso, ¿no? Y precisamente al lado de lo técnico, hay que trabajar mucho en equipo con una mirada mucho más amplia para que la gente, con esa carga emocional tan terrible que tiene, pueda entender también esto, que la vacuna, el comienzo de la vacunación no implica el fin de la pandemia. Antes de ir a José Eduardo Abadí, porque quiero compartir esto con todos ustedes y pedirle una opinión de algo de esto a José Eduardo Abadí. Por favor, este es el presidente de la República haciendo uno de los tantos anuncios. El laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19. Podríamos llegar a contar con la posibilidad de vacunar a 750.000 personas con la vacuna de Pfizer, que en diciembre podría llegar a estar en Argentina. Hemos suscrito el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa, que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina. José Eduardo, qué difícil llevar certidumbre con esto. Claro, y dijo la doctora Gentile algo que me gusta mucho. Habló de la necesidad de claridad, ¿no? Cuando vos decís recién llevar seguridad, llevar una determinada información que brinde tranquilidad. La claridad es importantísima y sería muy interesante, y que lo sepa también la gente que comunica desde las esferas dirigenciales, que la claridad no quiere decir certeza, ¿eh? La claridad no quiere decir que yo tengo que dar una respuesta que ya tiene concluida la incógnita, para nada, que ya sé de qué. La claridad quiere decir seriedad, quiere decir estamos trabajando, estamos utilizando nuestro pensamiento científico, nuestra capacidad de deducir, de razonar, para poder alcanzar un determinado resultado. Estamos alejándonos del pensamiento mágico, tentación de quien pide ayuda porque está desesperado, y que no tiene que ser la tentación de quien dirige, de brindarla. Por favor, pensamiento científico, no mágico, porque la claridad da seguridad. No es certeza, claridad. ¿Sabés con qué se liga mucho la claridad? Creo que la doctora Gentile tal vez va a coincidir conmigo, en poder brindar, en la medida que se informa con seriedad, nada menos que confianza. Claro. Y yo creo que cuando aparece la confianza, que está ligada a fiarse, es una vivencia emocional, no es racional ni deductiva la confianza, pero es eso que crea lazos, que lo hace sentir a uno cuidado. Y esto tiene mucho que ver con la calidad y la estrategia que tiene que ver con la información que se brinda y con la seriedad. ¿Vos percibís confianza? Ahora también se lo voy a preguntar a la doctora. ¿Vos percibís confianza en lo que médicamente estás viviendo a diario con tus pacientes, al margen de lo que vivís como ciudadano? Bueno, la pandemia esta generó una enorme crisis de confianza en un momento. En un primer momento, cuando apareció esto, yo creo, de un modo mucho más nítido, de un modo mucho más claro. En un principio de la pandemia hubo una sensación de respaldo y de confianza que llevó a ese primer tramo, que me parece que fue importante y estuvo, yo creo, mucho más sólidamente planteado. Y después vinieron todo lo que vemos, informaciones contradictorias, postergaciones interminables y todo lo que genera algo que es lo opuesto a la confianza, que es el escepticismo. Y el escepticismo es muy delicado porque nos lleva a sentirnos muy solos, y cuando sentimos muy solos y frágiles y débiles, apelamos a respuestas que generalmente no son las más adecuadas. Voy a dejarle una pregunta a la doctora Gentile. La doctora Gentile sobre todas estas cosas que tienen una enorme importancia, ¿no? Y le voy a pedir su opinión con lo que también vive ella todos los días. ¿Usted ha observado que en muchos sectores se ha vivido o se vive la ideologización de la vacuna? Se lo pregunto en un minuto. Estamos con la doctora Ángela Gentile, que va a estar a cargo de parte del operativo, una de las personas que va a estar a cargo del operativo de vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con José Eduardo Abadí y su visión siempre inteligente de lo que emocionalmente estamos viviendo en este momento tan difícil de la Argentina y del mundo, porque la única certeza es que la pandemia no se ha ido. Ya volvemos.
siempre decimos que los programas deberían también tener los cortes televisados, ¿eh? Porque acabamos con una charla muy interesante con la doctora. Doctora, esta ideologización de la vacuna representa un problema. Sí, representa un problema, pero es lo que no tiene que ser. Porque realmente, como yo lo dije antes, las plataformas son todas semejantes y no tenemos que estar pensando en el origen. Lo que tenemos que estar pensando es que los datos sean los que uno espera, correctos y adecuados, independientemente del origen. Lo que uno tiene que exigir es la transparencia del dato, la solidez y la presentación oportuna a las autoridades regulatorias. El tema del origen no lo tenemos que poner porque incluso nosotros en el calendario nacional, como estábamos hablando hace un rato, tenemos vacunas que vienen del Serum Institute of India, que son vacunas precalificadas por OMS, que hace años que las venimos usando y que son realmente excelentes. Y el otro tema importante es, confiemos, el equipo de salud está trabajando muy duramente, ¿no? El equipo de salud es realmente impecable en la Argentina. El ALMAT es gente técnicamente muy preparada que va a saber mirar los datos y saber cómo se va a usar, con qué indicaciones. Y estamos todos queriendo una vacuna, pero también sabiendo que es fundamental la seguridad y los datos que aseguren la eficacia. Y creo que eso es un poco como el mensaje, ¿no? Esperemos, hay mucha incertidumbre, es verdad, mucha dificultad en la comunicación, pero confiemos en las cosas que está haciendo el ALMAT, el equipo de salud, cómo se está preparando. Conozco en los hospitales, en el país, cómo la gente se está preparando, con qué responsabilidad se está preparando para realmente asumir este desafío, ¿no? José, quiero que este minuto final de la entrevista sea para vos. ¿Qué le decís a la gente? Porque el jueves que viene es Nochebuena y el viernes es Navidad en medio de la pandemia. Bueno, yo creo que es muy importante no perder la esperanza. Y una de las formas más importantes de no perder la esperanza es animarnos a tener criterio de realidad, a saber algunas cosas que son importantes. La doctora Gentile recién dijo la seriedad con que se trabaja en el equipo de salud que tenemos y en la ANMAT. Eso, la confianza genera mucha cohesión, querido Nelson. Y cuando hay cohesión, cuando hay vínculo, podemos tener una esperanza que es una herramienta fundamental frente a la adversidad y nos protege de la ilusión. No tengamos ilusiones, no nos llevemos solamente por lo que deseamos que sea, sino por lo que buscamos objetivamente saber si es o no. Me parece sumamente importante esta idea de pensar a la adversidad como algo superable si confiamos también, acá de nuevo la confianza, en nuestra capacidad y en nuestra solidaridad. Yo creo que la humanidad se ha enfrentado a situaciones muy difíciles en su historia y ha logrado superarlas. Esta seguramente va a ser una de ellas, pero siempre y cuando sepamos el pensamiento científico, no ideologizado, como decís vos, porque cuando la ciencia se ideologiza deja de ser ciencia. Nosotros como médicos, nosotros tres sabemos que cuando un debate científico empieza a adquirir el carácter de lucha por el poder, perdió su carácter científico. Entonces, sin ideologizado, con lo que es francamente el cuidado del otro como la mejor manera de cuidarnos todos, ahí yo miro un horizonte que pueda ser plausible. José Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora Gentile, gracias. Gracias, por favor, un gusto. Y a los dos, Gracias gracias por el trabajo que vienen haciendo a lo largo de este año. Muchas gracias, ¿sí? Gracias, bueno. Ya volvemos, ¿eh?